Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones y ministros de Fe, y a los postulantes que participan en esta sesión presencialmente y mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme a lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y también desde esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario suplente del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Arica. Carolina Alejandra Caro Órdenes, Andrés Ignacio Delso de la Vega, Marcela Andrea Echever Lascano, Reinaldo Alberto García Choquechambe, Romanet Carolina Moncada Esquella. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Iquique. Carolina Noemí Aceituno Martínez, Luciana Paz Basáez Olmedo, Miguel Andrés Reyes Basáez. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Marión Liz Cáceres Villarroel, Yanaína Madeleine Matus Salazar. Licenciadas, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de La Serena. Isidora Beatriz Astorga Bu, Víctor Segundo Mondaca Mena. Licenciada y licenciado, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Javiera Catalina Constanza Bravo Núñez, Nicolás Ignacio Campos Godoy, Paolo Fabricio Cantelli Peña, Francisca Paz Farías Álvarez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Talca. Carolina Inés Espinosa Alvear, Manuel Esteban González Opaso. Licenciada y licenciado, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Chillán. Leslie Adriana Becerra Oviedo, Natalie Javiera de Brun Romero, Natalia Soledad Retamal Soto, Melanie Amapola Torres Villarroel. Licenciadas, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Concepción.
Vicente Javier Caparros Enríquez, Adriana Jimena Cárcamo Cárcamo, Diego Alberto Escobar Ortiz, Daniela Isidora Espinosa Sanguinetti, Daniela Tatiana Fuentes Tiem, José Luis Mendi Látzague, Giovanni César Mesa Martínez, Eliana Esther Olave Roquant, Patricio Javier Ruiz Godoy, Marcela Danitza Tenorio Muñoz. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Temuco. Rocío Cristina Contreras Aguilar, Bárbara Estefanía Manquilef Aburto, Javier Andrés Navarrete Poblete, Carolina Beatriz Navarro Concha, Andrés Reinaldo Órdenes Delgado, Emilio Osvaldo Vega Castro, Juan Luis Villa Muñoz. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valdivia. Roberto Esteban Araya Ríos, Felipe Ignacio Rebolledo Salazar, Alexander Joseph Eliel Sáez Jorquera, Leslie Lisette Vidiela Jara. Licenciados y licenciadas, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Ricardo Patricio Poveda Jaramillo. Licenciado, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Coyhaique. Valentina Paz Rodríguez Yáñez. Licenciada, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Diana Isabel Aguirre Paredes. Licenciada, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte Suprema, primer grupo. Almendra de María Acosta Zambrano, Ignacio Enrique Alarcón Benavides, Javier Ignacio Álvarez Soriano, Javiera Constanza Amaya Donoso, Christopher Juan Pablo Amparán Marín, Sebastián Andrés Arato Manríquez, Benjamín Alonso Aravena Orellana, Marcela Alejandra Arenas Lee, Vicente Pedro Arévalos de Vitz, Ignacio Andrés Arredondo Salvo, Álvaro Fernando Barrera Pozo, Martín Alejandro Basualdo Bosquer, Lidia Fresia Bello Arias, Paulina Alejandra Belmar Urrutia, María Inés Berroeta Alegría, Juan Pablo Burgos Estuardo, Camila Alejandra Caballero Vargas, Nicolás Alexei Cabeza Zapata, Solange Stephanie Castillo Albornoz, Nicolás Javier Castro Ponce, Claudia del Pilar Catrilao Pizarro, Beatriz Andrea Cautín Castro, Iskra Anabela Ceballos Tobar, Catalina Javiera Cepeda Jorquera, Pía Constanza Chandía Oyarzún, María Francisca Conca Egaña, Catalina Paz Concha Salgado, Germán Ariel Correa Mendoza, Carlos Alberto Correa Neira, Nelly Ivonne Urihuanca Ureta, María Gabriela de la Fuente Castro, Diego Felipe de la Jara Maragaño, Macarena Antonia de la Llera Santelices, Sebastián Andrés Díaz Castillo,
Constanza Paola Díaz Ormazábal, Alfredo Patricio Díaz López, Catherine Esther Domenech Casas Cordero, Yanina Jesús Droguetti Toro, Leopoldo Andrés Encina San Martín, Valentina Andrea Escalante Matias, Francisca Natalia Espinosa Cámpora, Diego Horacio Estivales Uribe, Angélica María Fernández Garrido, Javiera Alejandra Fernández González, Eduardo Andrés Fernández Orellana, Eric Ariel Fuentes Arriagada, María Paz Fuensalida García, Javiera Ignacia Gajardo Becerra, Piera Camila Gato Herrera, Sofi Inge Ginsberg Alvear, Javiera Ignacia González González, Constanza Catalina Haddad Bustos, Martín Tomás Huffman Teneret, Marcelo Hernán Enríquez Seguel, Claudia Francisca Hernández Núñez, Ignacio Andrés Herrera Campos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Segundo grupo. Daniela Estefanía Herrera Ortega, Marcelino Esteban Herrera Suárez, Valentina Ignacia Hidalgo Aravena, Fernanda Jordi Huentecura Salas, Soledad Esther Jiménez Moris, Constanza Francisca Jofré Soto, Jorge Tomás Labarca Cerda, Alfredo Mauricio Lagos Fernández, Simona Lastra Mazzotti, Roberto Enrique Ledesma Olivos, María Jesús Leiva Beis, Luciano Nicolás León Pizarro, Pía Isidora López Varela, Laura Paula Manríquez Moreno, Claudia Andrea Mancilla Gutiérrez, Elvira René Ignacia Martel Molina, Carolina Pilar Martínez Puentes, Diego Alonso Martínez Sepúlveda, Francisco Camilo Medina Fernández, Claudia Alejandra del Rosario Mesa Acevedo, Francisca Sandra Millaqueo Cuñuñir, Carlos Ignacio Montesino Borges, Andrea Angélica Moraga Romero, Miguel Sebastián Moreno Poblete, Ignacio Ariel Muñoz Catrilaf, Rodrigo Ignacio Nicolás Muñoz González, Carlos Alberto Navarro Fernández, Franco Palavecino Muñoz, Francisca Marjorie Parra Fernández, Lorena Camila Pérez Hidalgo, María Deyanira Pichún Ñanculef, Mindra Luz Ivón Pino Sotomayor, Matías Ignacio Pinto Quintanilla, Jessica Elena Poblete Rubio, Antonia Puelma Charme, Natalia Karen Rebolledo Sepúlveda, Andrea Javiera Reyes Romero, Camilo Sebastián Rifo Carrasco, Gloria Francisca Rivas Muñoz, Carmen Emilia Rodríguez Pedraja, Betsabeth Margarita Rojas Yáñez, Benjamín Gray Ruck Foster, Diego Patricio Saavedra Pinto, Arturo Safié Vega, Francisca Camila Sánchez Domínguez, María del Pilar Sánchez Sepúlveda, Viviana de las Mercedes Sepúlveda Castro, Catherine Natividad Sepúlveda Salazar, Belén Alexa Soto Bustos, Felipe Ignacio Tobar Vergara, Magdalena Sofía Toledo Díaz, Maite Sol Troncoso Godoy, Javiera Constanza Valdivia Riquelme, Catherine Tamara Valenzuela Maturana, Gonzalo Manuel Vázquez Figueroa, Ana Martina Vázquez Rivera, Daniel Alejandro Vega González, Camilo Sebastián Vega Reyes, Eduardo Alberto Vera Huilipán, Guillermo Arturo Villarroel Vera, María Jesús del Pilar Vivar Barriga, Francis Constanza Zamorano Quitral, Fernando Ignacio Centeno Ursúa, Gerson Patricio Zúñiga Quijada. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro.
Señor presidente, sus señorías, los licenciados y licenciadas han prestado su juramento. Muchas gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, el discurso de juramento. Tradicionalmente, es el presidente de la Corte Suprema quien en la ceremonia de juramento realiza el discurso para los nuevos abogados o abogadas y para sus familiares. Pero en esta oportunidad cederé dicha responsabilidad al ministro de esta Corte, señor Jorge Dano Yarzún, quien este viernes culmina su carrera judicial luego de una destacada trayectoria al servicio de la Administración de Justicia. Para los ministros y ministras de esta Corte Suprema es un honor que el ministro Dan realice el discurso en el día de hoy. Gracias. Lo dejo con la palabra, ministro. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, colegas, ministros y ministras, señor secretario, nuevos abogados y familiares de los nuevos abogados. Para mí es un honor lo que ha hecho el señor presidente de cederme la palabra para hacer este discurso ante ustedes. Y no se me ocurría otra cosa que manifestarles qué es lo que he aprendido en estos 50 años de carrera judicial. Lo que voy a decir, obviamente, está admirado desde el punto de vista del juez, donde siempre me he desempeñado, pero sirve también para ejercer la profesión en los casos que ustedes, cuando la ejercen. Lo primero que aprendí, y me costó, es escuchar. Y escuchar no solamente es abrir los oídos para que me entren las palabras y el cerebro las procese, sino que es escuchar con el corazón, con el sentimiento, con una humanidad que llevemos todos adentro. Para hacer este ejercicio me propuse una manera, que era repetirme lo que mi oponente dijo a fin de poder procesarlo y entenderlo. Y descubrí que en lo que él propone hay una parte de verdad, no la tengo toda yo, sino que también con quien dialogo tiene una parte de verdad en sus planteamientos. He aprendido que no existen los buenos, 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 ni los malos, malos, malos. Hasta los más malos tienen gestos de amor con sus hijos y hasta los más buenos cometen las tropelías más bestiales. De tal manera que siempre hay algo de verdad en lo que el otro plantea. Continuando con esto, he aprendido también a dejarme persuadir por el otro. Eso no quiere decir abandonar mis ideas ni mis posiciones, sino que me impide mantener posiciones rígidas. Esto es así porque yo lo pienso así o porque yo lo aprendí así. No, escuchar, tratar de ser flexible y captar la parte de verdad que tiene la otra parte. Ser flexible son viejas teorías del Oriente que vienen del Yin y el Yang, y eso lo hemos escuchado todos más de alguna vez. Para ello es necesario estudiar y razonar. El derecho, para ejercerlo, hay que estudiar y estudiar mucho. Reflexionar más aún, porque es darle vuelta una y otra vez a la idea. La justicia es un bien bastante difícil, porque es distinta caso a caso. No se puede aplicar el mismo molde a uno y otro. El derecho es un camino muy amplio, por lo demás. El derecho cambia, la vida cambia. Y esto se sucede muy rápido, más aún hoy. No hace nada,
que una pareja de divorciados era mirada con una casi repugnancia, era prácticamente un paria en la sociedad. Luego vinieron cambios y cambios y cambios, y hoy día el divorcio, que antes era repugnante, hoy día ya casi no se usa, porque las parejas ni siquiera se casan. Es una manera de cómo la vida y el derecho va cambiando cada vez más velozmente. También aprendí a no aceptar por ningún motivo, esto siempre se ha hecho así. Eso es un sinónimo, a mi gusto, en mi opinión, de rigidez. Absolutamente eso es así, no se discute, no se plantea, no se reevalúa qué es lo que queremos. Esto importa además una oposición al cambio. Estoy tan rígido que no quiero cambiar nada. Es renunciar a pensar, renunciar a plantearse nuevas ideas y nuevas posiciones. He aprendido a aceptar humildemente que no me las sé todas, que debo estudiar más y cada vez más. Y este aprendizaje no solamente lo tengo desde mis colegas, sino que también de los planteamientos que muchas veces hacen los abogados en sus alegatos. Plantean cosas diferentes que me hacen pensar de otra manera. Importa que yo medite estas situaciones, que le dé la oportunidad de procesarlas. También es importante ser consecuente. No puedo estar cambiando de posición un día sí y un día no. Obviamente que puedo cambiarla, pero cuando lo hago lo tengo que hacer en forma razonada, en forma en que se explique por qué estoy cambiando de posición. Aprendí también a abandonar los prejuicios, que es lamentablemente un mal que te llevamos todos. Por el solo hecho de ser de tal manera, tal raza, tal color, tal posición, esto es así. No, no es así. Las personas son personas y debemos aceptarlas en su integridad y en sus diferencias. También es sumamente importante para mí, y eso lo aprendí, a mantener un trato digno con mis subalternos. Ser jefe no es tan fácil. Y claro, retar a un funcionario es muy simple. Ahora, otra cosa es retar a un colega o a un igual. Ahí la cosa cambia. De tal manera que mantener el respeto hacia los inferiores, o sea, mis subalternos, perdón, es una cosa muy importante. Y finalmente, algo que me cuesta expresarlo, pero lo quiero decir exactamente igual. Creo que es sumamente importante conservar el buen humor. Y el buen humor no solamente se trata de ser chacotero o contar chistes, eso es una manera, sino que tomar la vida con más justa dimensión, con más alegría, quizás con más sabiduría. Es una manera de mantenerse más ágil, porque si no me convierto en un viejo agrio. Y lo probable, me voy a envejecer como quien dice antes de tiempo. De tal manera que mantener una actitud jovial frente a la vida es algo que para mí ha sido sumamente importante y es lo que he tratado de hacer siempre. Les agradezco mucho escucharme estas palabras, espero que les sirvan. Les deseo mayor éxito a ustedes en su futura actividad profesional, que seguro que la van a tener. Y recuerden que no solamente pueden ejercerla como desde el punto de vista de los tribunales, también existen muchas otras áreas, tan comerciales. Así, me ha correspondido conocer mucho del Tribunal Calificador de Elecciones, de las juntas de vecinos, centros de madre, comunidades de aguas que se constituyen, eligen sus directivas y son un verdadero desastre porque desconocen absolutamente las reglas. Ahí a lo mejor hay un campo interesante que ustedes puedan explorar. Les agradezco mucho la atención, señor presidente, muchas gracias por cederme la palabra y tengan todos muy buenos días. En nombre del Poder Judicial le agradezco, ministro, sus servicios que prestó durante una larga trayectoria al Poder Judicial. Muy agradecido. Muchas gracias, presidente. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días.